Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, en la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, en la luz de tu rostro. Cuando te invoco, respóndeme, Dios mi defensor. Tú disipas mi angustia, perdóname y escúchame. Muéstranos, Señor, en la luz de tu rostro. El Señor hace milagros en favor de sus amigos, y el Señor me escuchará cada vez que lo invoque. Muéstranos, Señor, en la luz de tu rostro. Muchos dicen que quieren usar la felicidad. Si la luz de tu rostro se alejó de nosotros. Muéstranos, Señor, en la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Atónitos y llenos de temor,
creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué estáis turbados y se os presentan estas dudas? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tenéis aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con vosotros, yo os decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, cuando le dice a sus discípulos cuál era la misión del Mesías, les dice que esta misión es justamente predicar a todas las naciones el perdón de los pecados. Es decir, es parte capital de nuestra relación con Dios, es parte esencial de nuestra relación con Dios el hecho de que tengamos que convertirnos. Tiene que haber entonces de parte nuestra, una reorientación de nuestra vida hacia Dios. Si bien es cierto de que no es el único mensaje que la Iglesia recibió como legado de Jesús, sin duda, si el Señor resume, su mensaje hablando con los discípulos en este punto, es que es parte esencial. Casi que nos animamos a decir que teniendo esta parte bien arreglada, Dios nos va llevando al resto de su mensaje, o en realidad, teniendo esta parte bien arreglada, Dios puede edificar en nosotros. De lo contrario, no hay forma de que Dios edifique en nosotros. Jesús perfectamente podría haberles dicho a los discípulos que el Mesías tenía que padecer, tenía que morir y después, en su nombre, tenía que predicarse la distribución y el aprovechamiento de los sacramentos. Y no estaría mal porque sabemos que de los sacramentos brota la vida de la Iglesia. Podría haberles dicho también a los discípulos que este Mesías, después de haber sido crucificado y haber resucitado, en su nombre debía irse por todas las naciones diciéndole a las gentes que le rezaran a Dios. Y no estaría mal el mensaje. Pero el problema es que si no partimos de la base de que para que nuestra relación con Dios sea fructuosa a través de la conversión de nuestras malas inclinaciones, no podremos edificar ni la oración, ni podremos edificar nuestro trato a través de los sacramentos. Una cosa no quita la otra en realidad. Es decir, no porque estemos rezando quiere decir que no estamos pensando en nuestros pecados, y no porque estemos recibiendo los sacramentos quiere decir que no estemos convertidos. Al contrario, ninguna de esas cosas serviría si uno no tiene una actitud de conversión. Pero justamente, como hace falta la actitud de conversión, es justamente lo primero que tenemos que disponer. O si se quiere al mismo tiempo, pero hay una cierta prioridad. Es más, en la primera lectura, cuando Pedro le habla a todo el pueblo, justamente cuando termina su mensaje, les dice esto mismo, lo que Jesús les había dicho a ellos en ese momento que compartía con ellos. Hagan penitencia y conviértanse
para que sus pecados sean perdonados. Es decir, el mensaje de Pedro para todos los que lo están escuchando es justamente este mismo. Era como Jesús les había dicho. Y en esto hacemos esta distinción que siempre es necesario tener en cuenta, que es que para poder convertirnos verdaderamente tiene que haber en nuestras intenciones un repudio de nuestros pecados. Nosotros usamos la palabra dolor de los pecados, pero no está mal utilizar la idea de odio del pecado o repudio del pecado, que quizás es más fácil de conseguir, o entre comillas, de sentir que el dolor de los pecados. Fácilmente el dolor de los pecados nosotros lo identificamos con un dolor físico, con un dolor sensible, lo cual es prácticamente imposible de conseguir, salvo que uno tenga alguna gracia especial de Dios o esté en algún grado elevado de oración. Puede ser que en los principios de nuestra conversión tal vez lo hayamos experimentado a eso, pero sabemos que no es de los canales normales del trabajo de Dios en nuestras almas que nosotros podamos sentir ese dolor. Ni siquiera sería exactamente un signo positivo el sentirlo constantemente, porque tarde o temprano Dios tiene que despojarnos de la sensibilidad. Entonces, sentir dolor de los pecados es un poco una utopía. Y pretender acercarnos a la confesión, por ejemplo, o al comienzo de nuestras oraciones, donde siempre comenzamos pidiendo perdón, con un dolor sensible de los pecados, llevaría a una especie de escepticismo acerca de nosotros mismos y acerca de nuestras condiciones para poder acercarnos a Dios, tanto en los sacramentos como en la misma oración que estemos realizando. Entonces, no es mala idea la del cambio de hablar de odio de los pecados o repudio de los pecados, porque justamente eso de alguna manera implicaría el dolor de los pecados, implicaría una especie de rechazo, que es esencialmente eso, el dolor de los pecados, un rechazo de aquellas cosas malas, no solamente que hemos cometido, por eso San Pedro le dice a los que escuchan que se conviertan y hagan penitencia. Es decir, no solamente tiene que haber un odio de los pecados cometidos, sino que tiene que haber un odio también de esas inclinaciones que yo conozco que tengo hacia el pecado. Sabemos que el pecado con una confesión se borra, pero las inclinaciones al pecado no se borran con una confesión, salvo que sea una confesión muy fervorosa y con gracias especiales de Dios. Entonces el odio de los pecados, o el dolor de los pecados, se tiene que extender no solamente al pecado que he cometido, pero que quizás si hace poco que me he confesado ya no tendría de qué dolerme, sino dolerme justamente de la inclinación al pecado. Los santos, después de una vida de intensa unión con Dios, llega un momento que en sus confesiones es prácticamente imposible encontrar pecados, lo sumo encuentran debilidades. Sin embargo, ellos siguen teniendo este odio al pecado y este dolor de los pecados, pero tiene que ver justamente con esta inclinación que saben que tiene la naturaleza a apartarse de Dios. Entonces aquí tocamos otro tema importante acerca de la conversión, que es justamente nuestro alejamiento de Dios. Eso es lo que debiera fundamentar en nosotros el dolor o el odio de los pecados, que es justamente aquello que nos aparta de Dios. Por supuesto, como paso previo, deberíamos tener un gran amor a Dios para que nos duela alejarnos de Él, o que tengamos odio a aquello que nos aleja de Él. De allí entonces brota este hacer penitencia que le dice San Pedro a aquellos que los escuchan, aquellos que lo escuchan a Él, ¿no? Es decir, aquel que odia su pecado, aquel que odia esta cosa que lo aparta de Dios, inmediatamente quiere castigar en sí mismo o donde quiera que se encuentre esta inclinación, esta búsqueda.
Entonces así surge el espíritu penitencial, que es una de las mejores maneras de encontrar en nosotros una sinceridad a la hora de hablar si nuestros pecados nos duelen o no nos duelen, o si estamos arrepentidos o no arrepentidos. Es decir, una manifestación del verdadero odio de los pecados es el espíritu de penitencia. Es decir, una tendencia casi como un hábito a castigar nuestras debilidades, a castigar en un buen sentido todo lo que pueda significar en nosotros algo de placer o algo de gusto, no a los extremos, pero sí tener una especie de instinto de no darnos gustos, un instinto de por cualquier cosa ofrecer algo a cambio de un pecado que ya cometí, aunque esté confesado, de un pecado que acabo de cometer o de los posibles pecados que cometería si Dios no me estuviera protegiendo o de los pecados que puedo llegar a cometer en el futuro. Incluso sabemos que los santos, no encontrando pecados en ellos, se castigaban a sí mismos por los pecados de la Iglesia, por los pecados de todos los seres humanos. Como para que entendamos, con el ejemplo de ellos, que aquel que verdaderamente tiene espíritu de conversión no solamente lo hace por el dolor propio, sino por el dolor mismo que provoca el hecho del pecado, ¿no? Esto también es un indicio de cuando la conversión es sincera, porque la conversión nos llevaría a odiar no solamente el pecado que vemos en nosotros, lo cual podría mezclarse con algún tipo de perfeccionismo, con algún tipo de orgullo, alguna cosilla medio extraña allí, sino que al hacerlo extensivo a toda la Iglesia o a todos los pecados que pueden llegar a ofender a Dios, justamente ponemos más el acento en Dios. Por eso decíamos también hace rato, por supuesto, si no hay amor a Dios, difícilmente me pueda preocupar aquello que me aleje de Él. Si no hay amor a Dios, difícilmente me va a preocupar cuántos pecados el mundo pueda estar lanzando en contra del rostro de Dios y me dará lo mismo. En cambio, si el amor de Dios es verdadero, no solamente me preocuparán los pecados con que yo lo ofendo, lo ofendí, lo podría ofender o cualquier cosa que venga de mí torcida, sino que además lloraré, como nos han demostrado los santos, los mismos pecados de toda la humanidad, pecados de toda la Iglesia y aquellos que no pertenecen a ellos. Y solamente allí, dice después San Pedro, para que sean perdonados sus pecados. Recién después de este espíritu, de este dolor, de esta conciencia del mal que tenemos respecto de nosotros mismos y respecto de los demás, viene el perdón de los pecados. Sabemos que esta es la condición esencial para que, por ejemplo, el sacramento de la confesión haga efecto en nosotros, que haya un dolor de los pecados. Entonces, San Pedro, con orden, les va diciendo a los judíos que lo escuchan qué tiene que pasar en sus corazones para que se puedan perdonar los pecados. Y de paso, nos lo dice a nosotros para que nuestras confesiones sean fervientes, para que sean incluso como un alimento de nuestra alma, no solamente un trapo de piso que se pasa para limpiar la mugre que hay dentro del alma, sino además una edificación de los mejores impulsos del corazón para perfeccionarse en el trato con Dios o entrar en mayor intimidad con Dios. Recién allí, cuando el corazón tiene este espíritu de conversión, cuando tiene este dolor de los pecados, la confesión empieza a transformarse en una verdadera montaña, si se quiere, de gracias, de edificación para nosotros. Así entonces le tenemos que pedir a Jesús en cada oración que hacemos, y sobre todo en el sacramento de la confesión, que Él nos ayude a tener ese dolor de los pecados, ese arrepentimiento, ese espíritu de conversión, porque de esa manera entenderemos también lo que es el verdadero aprovechamiento espiritual. Desgraciadamente, si falta esa inclinación, fruto del amor, justamente, no terminamos nunca de entregarnos a Dios. Dios no puede entregarse del todo a nosotros, por tanto la santidad es muy difícil de edificar. A Jesús entonces le pedimos, ya que nos ha dado su mensaje, que nos ayude a aprovechar todas estas cosas
para servirlo mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Aleluya.
Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro como a Dios verdadero aquí oculto. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este mundo. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. Te doy gracias, Señor, por esta obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, de corazón, por escuchar las palabras de mi boca, en presencia de tus ángeles te canto, y en constancia de tu santo templo. Te doy gracias, Señor, por el amor, abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias por tu amor y tu lealtad. Tu promesa supera tu nombre. Cada vez que te invoqué me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas,
oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, la Santa Misa ha terminado, pueden quedar en paz.